se formó el sistema solar. Que parece una pregunta pues académica, uno diría, sí, es que los científicos quieren saber de dónde salen las piedras, de dónde salen las personas, de dónde sale el sistema solar, de dónde sale el universo, pero en realidad para mí la historia del sistema solar es lo más cercano que podríamos estar de una génesis bíblica científica, o sea, prácticamente de una historia religiosa sobre el origen de todo lo que nos rodea. Y la pregunta de dónde salió el sistema solar es la pregunta de dónde salieron las cosas que uno ve en el cielo. Obviamente todos sabemos que en el cielo se nen estrellas y más estrellas, la luna y el sol, pero saben también ustedes que entre esas estrellas hay unas muy especiales, algunos dicen que no titilan, tenemos la luna, que forman, digamos, precisamente ese que yo llamo ahí el lugar donde nací, recordando el principio de esa canción tan bonita, pues, que existe por ahí para Medellín. Entonces, vamos a preguntarnos un poco por de dónde salieron todas las cosas que constituyen el escenario en el que se ha desarrollado la vida en la Tierra, en el escenario en el que se desarrolla nuestra vida, en el que se desarrollan las observaciones astronómicas más fascinantes, digamos, que uno puede, algunas de las observaciones más fascinantes que uno pueda hacer en astronomía. Yo creo que todos tienen más o menos una, como les digo, una cultura, una alfabetización básica relativa al sistema solar. Me imagino que todos saben que el sistema solar está formado por 8 planetas, ¿cierto? Mercurio, ¿cierto? Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿cierto? Aquí se nos han colado un par de piedras, otra piedra un poco más grande y redondeada, la descubrieron los gringos, entonces para ellos es muy importante, hay que decirlo, se llama Plutón, pero es porque lo descubrieron los gringos, no por otra cosa, un cometa, y también se ha colado increíblemente un objeto que uno diría, ¿y este otro planeta? Dalo ahí está el noveno. No, ustedes me imagino reconocerán este otro objeto que hay aquí. ¿Qué objeto es este? La Luna, miren que está acompañando a la Tierra, y es que la Luna tiene un tamaño desmedido, pues, digamos un poco desproporcionado con respecto a lo que estamos acostumbrados a entender por cuerpos pequeños que acompañan a los planetas. Estos cuerpos, además, digamos, están metidos en un volumen de espacio inmenso, impensable, pues un volumen de espacio en el cual usted viajando a velocidades que ni se imagina, viajando a una velocidad de 400.000 kilómetros por hora, usted tendría que, digamos, viajar durante decenas de años enteros, durante toda una vida siquiera, para aproximarse al borde del sistema solar. Entonces, además de los planetas, que son los que todos reconocemos como importantes, hay un montón de objetos, estos punticos que hay aquí atrás un poco nos recuerdan esos objetos que acompañan, digamos, al Sol. Repito también entonces que todos tenemos una alfabetización básica sobre la manera como se organiza, por ejemplo, el sistema, el orden de los planetas, pero yo pienso que hay que recordar, si alguien no lo sabe, que el sistema solar tiene, digamos, una estructura como de membresías, como de castas sociales muy especial. En el sistema solar hay 2 castas de planetas, unos que son chiquitos, enanos, ¿cierto? Entre ellos está la Tierra, digamos, tan apreciada por nosotros, pero es una pichurrienta al lado de la otra casta que está formada por unos planetas que llamamos los planetas gigantes. Y entre ellos un montón de piedritas con forma de papa y del tamaño del quitasol o del tamaño del cerro el volador. Entonces no son ni tan piedritas, pues, pero comparadas con los planetas, digamos, nada que ver. Una cosa muy especial, digamos, de la organización del sistema, lamentablemente la luz pues, no nos permite ver todo, es que hay cosas extrañas en la organización del sistema solar, que yo creo que también conocemos por la alfabetización básica, y es la siguiente: si uno empieza a ver las órbitas de los planetas, ¿cierto? Que son estos círculos, son prácticamente círculos. Sí, en el colegio nos enseñan que son elipses y nos las pintan como huevos, pero en realidad esos son casi círculos. Si usted empieza a ver la sucesión de las órbitas de los planetas, descubre una cosa muy curiosa. Cuando llega a Marte y esperaría otra línea, en realidad lo que usted encuentra es un enorme hueco vacío hasta que se encuentra el siguiente planeta, el planeta Júpiter. Aquí tienen los planetas, como les digo yo, chiquitos, los enanos, llaman planetas rocosos, y aquí los planetas gigantes. Y en la mitad entre los planetas rocosos y los planetas gigantes hay una especie de desierto lleno de piedras pequeñitas, digamos que son mucho más pequeños que un planeta. Se llama el cinturón de asteroides. Otra peculiaridad, otra cosa importante sobre el sistema solar, que tal vez la conocemos
es que la mayoría de los cuerpos que forman el sistema solar están distribuidos sobre una lámina, sobre un plano. Bueno, que más bien yo siempre los llamo como una especie de arepa. El hecho de que los planetas estén en el mismo plano tal vez no sea reconocido por todos, hay que reconocerlo para entender por qué es así. Una cosa muy interesante sobre este tema, sobre este asunto, es que preguntarnos de dónde salió el sistema solar hoy está empezando a servir para resolver la pregunta de dónde salieron otros sistemas planetarios que hemos descubierto en los últimos 20 años. Entonces, lo que lamentablemente es muy curioso es que hemos descubierto que la organización por castas reconocida en nuestro sistema planetario, con los chiquitos adentro y con los grandes afuera, es una organización que no se produce en otros sistemas planetarios. Y además de los planetas, además, digamos, de esas que son, digamos, los pesos pesados, como los directivos, como la cabeza del sistema solar, pues hay un montón de piedras y de cosas chiquiticas, que yo aquí llamo los amigos, con los que crecieron los planetas, que llamamos, digamos, los más grandes, las lunas planetarias. Todas estas que hay aquí son una muestra de las que se conocen como las lunas planetarias. Una cosa muy curiosa que llamemos lunas planetarias, porque resulta que luna es un nombre propio para nuestro propio satélite, deberíamos llamarlo satélite, digamos satélites planetarios, es una discusión que siempre hemos tenido. Cosas especiales sobre las lunas, que son los amigos con los que crecieron los planetas, es el tamaño que tienen algunas. La luna de nuestro planeta, y estas, por ejemplo, 4, que son las lunas del planeta Júpiter. Digamos que eso es una clase cortísima, ¿cierto?, de sistema solar. Olvidándome, pues, de muchas horas que se podrían dedicar a hablar de cosas rarísimas, como, por ejemplo, el hecho de que en el sistema solar todos los planetas giran en el mismo sentido. Debe haber alguna manera natural de explicar por qué todos se mueven para el mismo lado. Pero más curioso de todos es que todos se mueven para el mismo lado, pero además rotan para ese mismo lado. Si usted mira desde arriba el sistema solar, y seguramente alguien está preguntando cuál es la parte de arriba del sistema solar, si usted mira desde de la parte norte del sistema solar, todos los planetas giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Giran quiere decir que dan su órbita alrededor del Sol. La rotación de los planetas también se da en ese mismo sentido, pero hay cosas raras. Por ejemplo, hay planetas que llevan la contraria. Venus gira en la dirección contraria. Y entonces ahora, lo que antes nos parecía raro, porque todos giran en la misma dirección, ahora lo raro es el otro. ¿Por qué le dio por girar en el sentido contrario? Y lo que hay que explicar no es lo primero, sino las cosas raras. Igual sucede con las lunas. Las lunas de los planetas todas giran en la misma dirección que giran los planetas en la que rotan. Pero hay una luna de Neptuno que gira en la dirección contraria. Y de nuevo, ¿y a esta por qué le dio por girar en esa dirección? Muy bien, todas esas preguntas entonces solo pueden ser respondidas contando la historia, la manera como naturalmente empezamos de nada y llegamos a lo que hoy conocemos entonces como el sistema solar. Y lo que voy a hacer entonces a continuación es darles la que podríamos llamar la versión actualizada de la biografía del sistema solar. Empezando por esto, yo les adelanto de una vez que el sistema solar tiene una edad total de 4.660 millones de años. Y ninguno de ustedes, pedazos de miserables, va a vivir más de 100 años. Ni ustedes ni los científicos. 100 años, miserables 100 años. 4.600 comparado con 100. 4.600 millones comparados con 100. Yo siempre hago comparaciones con plata. Imagínate tener 100 pesos en la mano, ¿cierto? Una moneda de 100 que no le alcanza a uno ni para que le muestren un tiquete del metro. E imagínese tener en esta otra mano 4.600 millones de pesos. Ahí sí lo atienden a uno en el metro, claro. Cuando se construye otra estación. El Sol es tan grande que uno podría pensar, ¿no será que el sistema solar es un escupitajo solar? Imaginen lo siguiente, el Sol estaba pues tranquilo al principio del Génesis, todo estaba muy bacano, y de repente, se le salió un pedazo. Y del pedazo salieron los planetas. ¿Pero por qué ríen? Es una teoría completamente... o alguien cree que no es verdad. Pruebe que no es verdad. No, entonces algunos dirán, no, pero es que el Sol es muy caliente. Sí, pero apenas le quita usted el pedazo, se enfría. Y algunos dirán, sí, pero ¿cómo se le salió el pedazo? Alguien se lo tuvo que arrancar. Bueno, podría, por ejemplo, arrancárselo otra estrella. ¿Qué tal si una estrella viene, lo choca y le saca un pedazo? Y se explicaría por qué todos giran en la misma dirección, porque el pedazo salió y entonces el pedazo... También se puede, ¿cierto? Un cometa podría haber arrancado un pedazo de Sol. Este que de aquí... precisamente se le ocurrió esa idea de la lengua de fuego saliendo del Sol. Y estamos hablando de una época relativamente, pues no muy lejana,
1745, y una idea no muy descabellada para la época. Descartes, que yo creo que todos lo conocemos por filosofía y por matemáticas, el plano cartesiano y esas cosas, tuvo la idea que hoy en día es la más cercana a la teoría que conocemos, y es que el sistema solar se formó sencillamente en un remolino. Es un remolino gigantesco, hermano, es una cosa ahí grande, y allá en el centro del remolino, por donde está el hueco, ahí se formó el Sol. Y en el borde del remolino se reunió lo que había ahí y formó los planetas. Claro, el tipo lo contó así y todo el mundo le decía, ajá, pero explícame, decime cosas, ¿no? Ah, no, es que te estoy contando, es una historia, ¿cierto? Entonces, hacía falta que llegara alguien un poco más serio y dijera, no, la idea del remolino está bien, pero la voy a elaborar mucho mejor. Ese fue el filósofo Immanuel Kant, que todos lo recordamos, porque pues un poco pesadilla leer los libros de él de filosofía, ¿cierto? Pero el tipo además fue un brillante, digamos, físico puro de los puritos. Este señor fue el primero en concebir, digamos, la idea más completa que de pronto había presentado Descartes sobre la formación a partir de un remolino en una nube. Lo interesante que le agregó Kant era la idea de que el remolino en la nube, una nube puede ser una nube en forma de perritos, de bolita, y usted pone a rotar la nube y entonces usted forma planetas en todas partes donde hay nube. Este tipo dijo, no, pues es que al rotar la nube se achata. Y al achatarse, entonces todos los cuerpos que hay en la nube quedan en un plano. Ah, sí ve, le expliqué lo del plano, ¿sí vio? Bueno, y en el centro forma el Sol. Y vea que como es una sola nube, todos giran en la misma dirección. Vea todo lo que le estoy explicando, papá. El único problema de Kant es que ofreció una explicación muy bonita, pero con palabras, como era acostumbrado en él. Solamente era pura carreta, ¿cierto? Fue solamente, digamos, unos 50 años, 54 años después, que este señor le dio la puntada final a la teoría de Kant, que es hoy la teoría aceptada. El señor Pierre-Simon Marqués de Laplace, que es además un hombre fantástico porque fue ministro de Ciencia de Napoleón, para que vean que Napoleón pues no estaba tan mal, no estaba tan loco, y un tipo pues que admiramos muchísimo en la física. Él construyó ya una idea mucho más concreta que la tenía Kant y le metió a eso matemática, le metió física, como a todos los que están aquí presentes nos gusta, que le metan matemáticas y cosas duras. La idea es que no, la idea es hasta que usted no le meta eso, un formalismo, un lenguaje claro a la explicación, usted no puede hacer nada con la explicación. Después de Laplace, las cosas se vinieron como por dentro en tubo y esa es exactamente la teoría que hoy conocemos sobre la formación del sistema solar. Entonces yo quiero pasar de una vez a contarles de una manera pues narrativa y espero pues agradable y espero muy interesante cuál es hoy en día la biografía del sistema solar. Hay dos ingredientes básicos en toda la historia: mucho tiempo. Ustedes no se imaginan, no, es que no, ya sí se lo imaginan, 100 pesos, 4.500 millones de pesos. Ahí se imagina la cantidad de tiempo. Y lo otro es lo que le da nombre a esta conferencia y es la violencia inusitada que está involucrada en todo el crecimiento del sistema solar. Hay una cosa muy interesante y es que cuando yo hablo de una vida tormentosa, de una historia tormentosa, de una historia violenta, me refiero a una violencia creativa y eso es muy interesante. Y es un concepto que yo creo que solo existe, bueno, también de pronto en la geología, en la astronomía, la violencia creativa. Una violencia que destruye cosas, pero después de la destrucción vienen otras cosas nuevas y usted ve y dice, pucha, hicimos un avance. Esa es más o menos entonces un poco la historia de violencia que voy a contarles aquí. Como los tiempos son tan grandes e imaginarse cuántos son 100 millones de años y 200 millones de años es tan complicado, yo me robé una idea del maestro Carl Sagan y fue la idea de comparar la historia del sistema solar como un año. Imagínense que el sistema solar se formó en las 12 y un minuto del 1 de enero de un cierto año. Y que ha evolucionado hasta hoy. Y hoy estamos el 31 de diciembre a las 59 minutos, 59 segundos. Y ninguno ha cantado falta 5 para las 12. O sea, estamos en el último día del año planetario. Algo así, del año planetario. Repito, es un invento que obviamente no es mío, es un invento de Carl Sagan, pero es maravilloso. Lo interesante es que entonces la historia que les voy a contar no va a ser una historia diciendo, bueno, a los 750 millones de años forman los anillos de Saturno. ¿Qué es eso, hombre? Yo no entiendo cómo 700, sino que les voy a decir, el 2 de abril se formaron los anillos de Saturno. Espero que nadie me entienda, ay, pucha, ¿cuándo es que se forman? No, pilas pues, es una analogía con un año imaginario. Lo interesante es que usted sí sabe, a ver, hoy es 1 de enero, y en agosto se formaron los anillos. Ay, pucha, pasó todo ese tiempo. Porque es que de aquí a agosto, pues, todavía pues, queda un montón de exámenes perdidos en la universidad, hay un montón de cosas. Bueno, todo empieza aquí. Todo comienza
en medio de las estrellas, en los lugares que se conocen como nubes moleculares gigantes, que son unas gigantescas bolas de gas que tienen años luz de distancia, años luz de tamaño y una cantidad inmensa de masa. Si uno colocara el Sol, por ejemplo, donde está una de estas estrellas, el volumen que hay aquí más o menos sería igual al volumen, digamos, en donde están las 100 estrellas más cercanas al Sol. O sea, aquí está el Sol y no es que este es el Sol y este es Júpiter. No, no, papito. Ahí Júpiter es el píxel más miserable de esa pantalla. En este caso, este es el Sol y esta es una estrella lejana. O sea, la distancia entre estas dos estrellas perfectamente podría ser de varios años luz. Todo comienza en el seno de esta nebulosa. Esta que hay aquí se puede ver incluso a simple vista, esta nebulosa. Y es un lugar donde están naciendo estrellas, se llama la nebulosa de Orión. El 1 de enero a las 12 de la, pasadita a las 12 de la medianoche, o sea, cuando comenzó el sistema solar, ocurrió una cosa muy especial en medio de una nebulosa de esas. Y es que ocurrió una explosión de supernova. La explosión de supernova es un fenómeno increíblemente violento que escupe materia al exterior y la materia empuja materia vecina. Pues bien, esto que ustedes están viendo aquí no es otra cosa que el material, el cemento, los ladrillos con los que se iba a armar el sistema solar. Lo que es importante es que somos hijos de una supernova. La supernova explotó y empujó el material, el cemento y los ladrillos, y el cemento y los ladrillos empezaron a juntarse para formar posteriormente el sistema solar. Lo que hizo la explosión de la supernova fue comprimir los gases y hacer que la gravedad en ellos se incrementara. Y al incrementarse la gravedad, los gases empezaron a juntarse de forma natural por efecto de su propia atracción, digamos, atracción. Después de pasados 1 millón de años, que en este caso es más o menos a las 2 de la mañana del 1 de enero, ese gas que inicialmente había sido empujado, soplado por la supernova, ya había formado lo que se conoce como el glóbulo solar. El glóbulo solar es un lugar increíblemente especial. Esto ocurrió a las 2 de la mañana, estaban todos más trasnochados que un chucho, y estaba ya en proceso la formación del sistema solar. Pero iba a ser más de mala el sistema solar, y aquí empieza la violencia, que antes de que marcaran las 3:30, explotó otra supernova. No, de malas, hermano. La primera supernova, bien, yo me la aguanto, pues, sobre todo si es la supernova con la que se va a desencadenar la formación del sistema solar. Pero ¿cómo es posible que explote una segunda supernova? Es muy especial porque resulta que esta segunda supernova, no me lo van a creer, es la explosión de una estrella que nació más o menos al mismo tiempo que el Sol, pero que evolucionó a una velocidad muchísimo más alta que él. O sea, la primera supernova formó al Sol, que todavía no se ha formado, y formó a esta otra estrella que produjo esta supernova. Es increíble. Y esa supernova, o esta supernova, explotó incluso antes de que el Sol siquiera pudiera medio llorar o decir alguna babosada. Antes de cualquier cosa, explotó esta segunda supernova. Hay una cosa también muy curiosa, y es que esta supernova explotó increíblemente cerca. Y ahorita les voy a llamar la atención de por qué es importante saber eso, saber que hubo una segunda supernova cuando el Sol empezó a formarse. Más o menos a las 3:30 de la mañana, o sea, más o menos 2 millones a 2.030.000 años, 2.030.000 años después de que explotó la primera supernova, empezó a crearse dentro del glóbulo negro estaba escondido este muñequito que hay aquí es lo más cerca a un óvulo que uno puede imaginarse, el óvulo humano. Aquí tenemos un objeto, primero, que tiene el tamaño que puede llegar del centro a la periferia, puede llegar desde el Sol hasta la estrella más cercana. O sea, es un objeto verdaderamente grande, lo hicimos caber pues en la pantalla por mucho esfuerzo, ¿cierto? Es un objeto muy grande, no, se lo digo de verdad seriamente porque es que uno no se imagina la escala de estas cosas, ¿cierto? Usted dice, no, sí, allá nos mostraron una bola amarilla, ese era el Sol. No, no, ese no era el Sol. Este es el protosol que tenía un tamaño 1 millón, 2 millones de veces más grande que él. Una cosa muy interesante es que en este momento la nube que inicialmente estaba como quieta, imaginen que una nube de esas, el glóbulo inicial, se demoraba 1 millón de años para dar una vuelta sobre su propio eje. Por efecto del colapso, por el efecto de la contracción, ya en este punto, la bola que está en el centro, que ha ido contrayéndose, está empezando a rotar cada vez más rápidamente, y por eso uno empieza a ver aquí como unas nubes negras enroscándose alrededor de la bendita bola, de la bendita bola esa. ¿Qué sucede? Resulta que, como lo dijo Laplace, y esto es increíble porque esta historia sigue exactamente igual a como la dijo Laplace, esa bola que usted ve aquí que llama el protosol,
que está empezando a girar lentamente, sigue comprimiéndose hasta que gira, digamos, tan rápidamente que algunas partes, en principio, la materia de la bola está cayendo hacia el centro. Pero en el caso de, digamos, las 4 de la mañana, más o menos 2.130.000 años, hay materia de esa bola que por la velocidad a la que gira ya orbita la bola y no cae hacia ella, sino que se mantiene, digamos, en órbita alrededor de este objeto que hay aquí. Pues bien, esto es precisamente lo que nos había contado desde el principio el señor Descartes. Y es exactamente lo que había dicho Kant, y es exactamente lo que había dicho Laplace, y repito, es exactamente lo que dice la biografía hoy en el año 2009. Bueno, aquí empiezan a ocurrir los primeros milagros, y digamos, se eleva a la 20ª potencia la frase muy conocida bíblica que dice: polvo eres y en polvo te has de convertir. Resulta que en esa nube que hay aquí, aunque Laplace y Kant eran muy inteligentes, lo único que hay es gas y polvo. ¿Usted cómo puede coger un montón de gas? A propósito, gas muy tenue, porque no es el gas, no es como el gas que le sale a la Coca-Cola que uno dice, uy, la nubecita. No. Este gas que hay ahí es un gas increíblemente tenue. La densidad de ese gas probablemente es comparable con la densidad del mejor vacío que hay en la Tierra. Es un gas increíblemente tenue. Dentro de ese gas hay algunos granitos de polvo que se formaron antes de que el sistema solar se formara. Y lo que ustedes, si me está siguiendo, lo que yo estoy pretendiendo que me crea, es que de todo eso va a salir un planeta como la Tierra, que es una cosa gigantesca, que eso no es un grano de polvo, ni son 20 granos de polvo. Un planeta como la Tierra es una bola de roca gigantesca, ¿cierto?, que va a salir precisamente de ese polvo. Entonces, una de las cosas más fascinantes que tiene hoy la historia del sistema solar es entender cómo fue posible que usted empezara con unos granitos de polvo y un gas y formara montañas. Bueno, la clave es sencilla: el tiempo. Es que hay tiempo, papito. O sea, usted, claro, yo siempre les digo a mis estudiantes esto, es como si usted pensara en lo siguiente: hay una volqueta que está pasando por aquí por Carabobo y levanta polvo, y usted mira el polvo y se queda mirando a ver si caen piedras. Hombre, ¿qué vas a soñar ahí, hombre? Si se levanta polvo, cae polvo. Pero resulta que en el sistema solar, en esta nube que giraba alrededor del Sol en formación, se formaron rocas, y rocas bien grandes, ¿cierto?, a punta de polvo. La clave, el tiempo. Resulta que de los granos de polvo que formaron algunas de estas rocas, todavía tenemos algunos en la Tierra. Pucha, hermano, estamos hablando de una cosa que ocurrió el 1 de enero y usted el 31 de diciembre todavía la tiene. Imagínese una cosa, pues polvo en este caso, el polvo en un bolsillo, 31 de enero, ¿cuántas lavadas pasan por el bolsillo? Y usted al final dice, ay, pucha, ¿qué tengo aquí? Ve un grano de polvo del 1 de enero, ¿cierto? Algo parecido es esto que ustedes están viendo aquí. Esto que hay aquí son granos de polvo que no se imaginen cómo los hemos recogido. Algunos de ellos, puede ser uno o dos de ellos, los recogimos, se los sacamos a los meteoritos que caen en la Tierra, como el que cayó en el Valle o el que ha caído por ahí. Esos meteoritos traen por dentro parte de la materia de la que se formaron. Pero no me van a creer, otros los hemos cogido con aviones. Imaginen los desocupados de la NASA. Llegan y se suben en un avión y sacan una manito, ¿tá?, y se quedan así esperando. Y después meten la manito, llegan a un laboratorio y con un microscopio electrónico a ver qué cayó. Pues resulta que la Tierra, en su movimiento alrededor del Sol, barre polvo, recoge polvo. Pero recoge polvo no es que, sí, recoge un poquito de polvo, nada de eso, recoge como 4 toneladas de polvo por segundo o algo así. En este momento, 1001, 1002, 4 toneladas, 8 toneladas, 12 toneladas de polvo del medio interestelar. Y mucho de ese polvo puede ser polvo original. Esto que hay aquí es uno de los meteoritos más abundantes que se recuperan en la Tierra. Se llama un meteorito rocoso condrítico. Un nombre, pues, de esos románticos. Lo de condrítico tiene que ver con el hecho de que está hecho de unas peloticas que ustedes ven aquí, unas bolitas. Y uno dice, no, eso es como granito de la acera de mi casa. No, eso no es granito de la acera de mi casa, irrespetuoso, culicagado, pecador. Esto que usted está viendo aquí es como si le hubieran entregado un pedazo de la masa con la que Dios amasó el hombre. Una cosa increíble. Estas bolitas que usted está viendo aquí se le llama cóndrulos y son bolitas de vidrio, obviamente endurecido, bolitas de vidrio endurecido que se crearon en los primeros años del sistema solar.
Lo interesante de estas bolitas de vidrio entonces es que apuntan a una idea muy curiosa y es, entonces las montañas que formaron los planetas, que son los que llamamos los planetesimales, no se formaron realmente solo de polvo, también se formaron de granos de vidrio. El vidrio se forma por calentamiento y enfriamiento súbito. Entonces, la presencia de estas bolitas que hay aquí no es otra cosa de que en algún momento los meteoritos, los asteroides, la materia a la que estuvo hecha el sistema solar pasó por una etapa increíblemente caliente, pero no caliente en el sentido, calor está haciendo en Medellín por estos días, no. Caliente es que cada una de esas bolitas estuvo en un lugar donde hubo un evento de calentamiento que derritió la arena, el polvo, los granos, y súbito enfriamiento que creó esas bolitas. El principio del sistema solar no solamente fue caliente, sino que fue inestable, tuvo eventos, digamos, de calentamiento súbito, y eso está escrito en los meteoritos. No había amanecido en el sistema solar cuando, 3 millones de años después de que empezó a formarse, empezaron a formarse los planetas más grandes. Y aquí viene el primer mensaje. Los planetas gigantes, que son los planetas, algunos de los planetas más brillantes que usted ve en el Sol, fueron los primeros en aparecer en el sistema solar. Nosotros somos más jóvenes. La Tierra en la que usted está parada es más joven que Júpiter. Júpiter le lleva a la Tierra se le lleva 97 millones de años de vida. O sea que el tipo, pues, además es respetable porque tiene experiencia. La formación de los planetas gigantes es un proceso muy, muy especial. Ellos también se formaron inicialmente a partir de planetesimales, pero planetesimales distintos a estos que vemos aquí. Estos planetesimales que hay aquí son planetesimales hechos principalmente de roca, como las montañas de la Tierra. Pues resulta que a la distancia a la que está Júpiter, que es muy, muy lejos del Sol, la temperatura es tan bajita que sobre los granos de polvo y sobre los granos de arena y sobre los cóndrulos se empieza a congelar agua que está, digamos, en la nube. La nube estaba llena de agua y de otros. Y esa agua empieza a crecer sobre los granos y a formar nieve. Casi así como lo estoy diciendo. Entonces, resulta que en la región de Júpiter lo que se formaba no eran estas piedras gigantescas, sino que se formaban unas gigantescas bolas de nieve que después entre ellas chocaban para formar lo que se conoce como el embrión del que se formó Júpiter. Aquí tenemos un objeto que era 10 veces, 15 veces la masa de la Tierra. Ahora, con tanta masa, este objeto tiene una capacidad que no tiene casi nadie, digamos, en el sistema solar, y es la capacidad de chupar gas. Recuerden que la nube estaba hecha de gas y de polvo, y yo hasta ahora lo único que le he dicho es que el polvo se pega, forma roca, forma granos, y los granos forman piedras, o forman bolas de nieve, pero no he dicho qué pasa con el gas, y aquí está la respuesta. El gas se lo chupan, se pega por gravedad a los embriones planetarios más grandes. Estos remolinos que ustedes ven aquí son remolinos formados cuando el gas empieza a ser capturado por Júpiter. Por eso es que Júpiter lo llaman un gigante gaseoso, porque chupó y chupó y chupó gas hasta tener entonces una masa inmensa. Una historia, digamos, muy interesante ocurre en este momento digamos, en la evolución del sistema solar. No hemos podido parar de esa madrugada, todos emborrachados, todos sucios, todos comidos de natilla. No ha terminado la noche, ya están los planetas gigantes formándose y pasa algo, digamos, otra vez duro en el sistema solar, y es que si bien las condiciones dentro de la nube ya eran duras porque había unas montañas persiguiéndolo a uno, o sea, pongan en el lugar de un planetesimal, usted va tranquilo por ahí y de repente hay una montaña y que quiere formar con un embrión planetario, no jodas, o sea, una montaña de 2 kilómetros de tamaño, ¡pum!, que se pega contra mí. Así se formaron los embriones planetarios y eran eventos relativamente violentos. Claro que hay un dato muy interesante ahí también, como para que se hagan una idea de las escalas, y es que a pesar de lo que nos muestran normalmente las imágenes sobre la formación de los embriones planetarios a partir de planetesimales, esto que ustedes ven aquí de las piedras tan cerquita unas de otras es un cañazo ni el hijuepucha, como el que le dan a uno por ahí en Viaje a las Estrellas y en La Guerra de las Galaxias, que es Luke Skywalker en su nave espacial pasando, esquivando asteroides. Nada de eso, no pasa así. Uno de estos planetesimales tardaba más o menos unos 1000 años en encontrarse con otro. ¿Te imaginas? Bueno, vamos a esperar unos 1000 años aquí que encontremos con otro. ¿Cierto? Pues, pucha, listo, pasa el tiempo y ¡pum! Uno. Bueno, necesito otros 1000 para formar una luna. ¿Cierto? Vamos, otro, tan. Claro, si usted va juntando de a uno por cada 1000 años, haga la cuenta y se da cuenta que más o menos en 100.000 años, pues ya tiene 100. Todavía no tiene, pues, como para el plante para montar la tienda, pero usted necesita 1000. Con 1000 planetesimales de esos ya hace una luna. Y con una luna usted ya tiene la semilla de un planeta.
Pues hagas la cuenta, con 1000 planetesimales, un planetesimal cada 1000 años, este proceso dura 1.000.000 de años. Pero como hay tiempo, tenemos 4.500 millones de años, pues tenemos todo un año por delante, entonces, ¿qué problema hay? Bueno, una cosa que sucede en este momento es la siguiente. Ustedes ven el sol, ahora que estuvieron al mediodía, que hizo solecito, y lo ven tranquilo, pues un poquito calientico, canzoncito en esta época, pero les parece una estrella relativamente decente. En esta época el sol era un adolescente bastante desagradable y violento. Primero, estaba lleno de acné, en este caso son gigantescas manchas solares, pero en este caso son manchas protosolares. Esto ni siquiera todavía era un sol adulto, ¿cierto? No era o sea, todavía no tenía cédula. Este sol ni siquiera, en este sol todavía no habían reacciones de fusión nuclear, por ejemplo, los que saben que las estrellas se produce fusión nuclear. Y tenía unas gigantescas manchas, unas manchas enormes en la superficie producidas por enormes campos magnéticos. El sol era una bola, un monstruo magnético gigantesco, que hacía lo siguiente: expulsaba materia por el campo magnético al disco y se chupaba materia hacia él. Cuando un gran pedazo de materia golpeaba al sol, se producía una fulguración, una explosión tan violenta que eso podía fundir una parte de los granos que estaban en el material. Ahí están los cóndrulos. Cada vez que al sol le da por estornudar, pucha, llenazo de cóndrulos, ¿cierto? Y estornudaba para otro lado, por allá también cóndrulos, ¿cierto? Ese es más o menos lo que sucedía por esta época. En esta etapa, el Sol está en una fase que se conoce astrofísicamente como la fase T Tauri, que es una fase increíblemente activa. Lo más curioso es que sabemos eso, no porque nos haya tocado, a vos te tocó cuando el Sol... No nos tocó, porque fue hace mucho tiempo, sino porque hemos visto otras estrellas parecidas a él que tienen discos y que tienen estos chorros que salen hacia arriba y hacia abajo, producidos precisamente por ese mal genio magnético de las estrellas. Esta etapa del sistema solar fue una etapa muy dura, porque durante esta etapa el Sol entonces fue muy inestable, fue muy violento, trató muy mal a sus hijos, que eran todos los planetesimales y los embriones planetarios que lo rodeaban, e hizo algo que no le perdonamos ningún astrofísico en el resto de la historia, y fue que barrió con todo el gas que todavía quedaba en el sistema solar. O sea, Júpiter estaba ahí comiendo gas y feliz comiendo gas, y llegó el Sol, se puso mal genio, más la etapa, digamos, de mal genio le duró algo así como unos 10.000 años, y después de esa etapa le quitó todo el gas, todo el alimento que podía haber acumulado Júpiter. El sistema solar no era como lo vemos hoy. Si viviéramos en el sistema solar de ese entonces tal vez el gas entre nosotros haría que viéramos las estrellas más débiles en el cielo, las veríamos más opacas por la presencia de gas. El sistema solar, pues, el Sol de alguna manera es como si se hubiera purgado. Bueno, también con mucha suerte, porque si Júpiter hubiera seguido tragando, entonces no tendríamos a un Júpiter como el que vemos ahorita, que es una pelota grandecita, sino que tendríamos un Júpiter 10 veces más grande, y los Júpiter grandes tienen una muy mala costumbre, y es que cambian de posición en su órbita. Todos los berracos pues no tienen contragar, sino que además dicen, ¿qué pasa? Cuando un Júpiter se mueve en su órbita tiene el siguiente efecto: con su gravedad tan grande, los planetas que están por ahí, el Saturno que estaba por allá también tragando, pero más chiquito, y Marte que estaba por aquí, y la Tierra que estaba más allá, puede decir, mira el gordo que viene allá, mira, y el gordo se alejaba, ¿ves? Nos salvamos. Y viene otra vez el gordo se alejaba. Un gordo de esos, bien grande, es capaz de tragarse todos los planetas que hay de ahí para adentro. Si el Sol no le hubiera dado entonces por tener toda esta actividad, tendríamos un Júpiter que nos habría tragado muy temprano en la historia. Pero los planetas pequeñitos como nosotros apenas llevan la mitad de lo que van a hacer. Los planetas pequeñitos no se formaron tan rápido, requirieron mucho más tiempo para constituirse en esta época. 7 de la noche miren, estamos en el 1 de enero. Y están en todos los planetas chiquitos y empiezan las cosas, miren. Entonces, hasta ahora solamente hemos recorrido un día del año, todavía nos faltan 365 días y me quedan un minuto. Entonces, vamos a ver cómo los empaco. Pero les quiero... No, la verdad es que muchas cosas importantes ocurrieron el primer día de vida del sistema solar, así como muchas cosas importantes ocurren el primer día de vida de un embrión humano. Ahí aparecen las primeras células, empieza otras células y después otras células, y al final empiezan a diferenciarse las células y eso empieza a ser, ahí le pone color al asunto. Bueno, violencia.
como nos gusta la violencia en la televisión, en las conferencias de Explora. El segundo día del año, el 2 de enero, a las 7 p.m., que en escala normal serían más o menos 20 millones de años, sucedió el primer evento catastrófico grande que iba a cambiar la apariencia del sistema solar que vemos hoy. Mercurio era más grande de lo que usted lo ve. El tipo lo que pasó fue que tuvo un accidente miedoso cuando estaba naciendo. Al tipo le pegaron un cabezazo de frente con una violencia tan grande que le sacaron el 80% de la materia. A ver, cojamos el cuerpo humano. Imaginen que usted le una pelea, perdiera el 80% de su cuerpo. ¿Qué le queda a uno? ¿Los zapatos o qué? Entonces, miren aquí la simulación. Miren el tamaño de Mercurio. Mercurio es un objeto grande. Impactó contra un cuerpo, digamos, con un tamaño comparable, y la violencia del impacto y la casualidad de que el impacto fue de frente, que le sacó casi toda la materia, y mire lo que dejó. El pobre se quedó ahí como con la de vuelta, no sé, el del bus, se quedó con nada. Pues bien, esto explica una cosa muy bien conocida en las ciencias planetarias, y es la razón por la cual Mercurio es tan pequeño y porque es tan denso y tiene tanto hierro. Mercurio es un cuerpo que es casi completamente hierro, lo que no es común en los planetas. La explicación ahí es sencilla. El tipo tenía hierro y roca, pero cuando le pegaron el mamonazo, lo único que le quedó fue el hierro, ¿cierto? La de vuelta en monedas, ¿cierto? Ese fue el primer evento violento. Mercurio, mírenlo en las fotos y digan que pesaron. El tipo era prometida, ¿cierto? Bueno, de nuevo, esto lo sabemos por una única razón: los computadores. Obviamente, y los programadores que estaban ahí también para... Pero la violencia no terminó ahí, ¿no? Es que apenas estaba comenzando a sacar las uñas del sistema solar. Bueno, una cosa que ustedes pueden darse cuenta perfectamente es, ¿cómo así? Entonces, a ver, estaba Mercurio, ¿y esto qué es? Pucha, es una cosa tan grande como Mercurio. Efectivamente, en estas primeras etapas del sistema solar, el número de planetas no se reducía a los 4 planetas rocosos que tenemos, ni a los 4 jovianos que tenemos. En la época del principio del sistema solar, habían otros objetos casi tan grandes como los planetas que estaban por ahí dando vueltas, amenazándolos. Si ahora nos asustamos, dice que porque viene un asteroide de 100 metros que le va a pegar a la ciudad de Nueva York, pues iba a matar a un montón de yuppies. Si ahora nos asustamos por eso, ¿usted imagina lo que significa que le diga, vea, los científicos acaban de predecir que un planeta como Marte va a impactar a la Tierra? Pues esas fueron las predicciones más o menos que se hicieron cuando el sistema solar tenía apenas 50 millones de años de edad, es decir, era domingo 3 de enero, no había pasado mucho todavía desde la formación, cuando le dijeron, señor, se aproxima hacia usted un objeto que le vamos a poner románticamente Orfeo o Teia, ¿cierto? Se aproxima, digamos, a una velocidad no muy decente, y yo creo que nos va a pegar. Bueno, la Tierra obviamente estaba muy preocupada, pero preguntó, ¿cómo me va a pegar? ¿De frente como a Mercurio o de lado? Si me pega de lado, de pronto me salvo. Efectivamente, a la Tierra, este cuerpo, pero créanme de verdad, le pegó de lado. Aquí hay una simulación, estos son, digamos, los cuadros de la simulación, donde se muestra cómo, mírenlo aquí, el viaje es así, el cuerpo golpeó por un lado a la Tierra, y el golpe fue tan violento que le alcanzó a quitar materia, pero no le quitó suficiente. Lo que es más interesante es que la materia, que debería ser expulsada como detritos, y váyanse de aquí los detritos, por la gravedad de la Tierra, que siguió siendo muy grande, quedó orbitando al planeta, los detritos, y eventualmente los detritos formaron la Luna. La Luna que tenemos nosotros, que creo es una historia que ya casi todos conocen, se formó en la sucesión de estos eventos. Un choque con un cuerpo de más o menos la masa de Marte, que se llamaba Orfeo. Le pusieron los científicos ahora que le ponen nombre a todo, yo le ponía nombre a ese vergajo, entonces le llamaba Orfeo, y el golpe produjo una nube de detritos que se condensó en la Luna. Oiga, una cosa muy curiosa, ninguna de las cosas que he contado hasta aquí ocurrieron alrededor del Sol como estrella. Todo lo que el Sol en este momento, en todas estas etapas, todavía no era una estrella. Las estrellas se pueden llamar así cuando consiguen, como les digo yo, el plante suficiente para empezar a quemar hidrógeno en su centro. Resulta que el Sol solamente hasta el 4 de enero tuvo la masa, la temperatura suficiente, la temperatura realmente, para llegar a ser y convertirse en una estrella de verdad, como las que usted ve por ahí
en el cielo. Solo en ese momento el Sol dijo, bueno, ya saqué la cédula. Y todos los demás se rieron, usted apenas está sacando la cédula, el otro ya no hemos dado tastarazos hace rato. Entonces el Sol, y esto es un detalle muy bacano, apareció como estrella solamente en un momento relativamente tardío. Miren el salto que vamos a dar aquí, ya estamos, digamos, acercándonos a momentos un poco más comunes en la historia. Saltamos del 4 de enero al 8 de enero, o sea, saltamos hasta los 100 millones de años, que es una fecha muy importante en el sistema solar, porque es el momento en el cual los planetas ya son más o menos como son hoy en día. Entonces esto es muy especial porque resulta que hacer un sistema planetario es relativamente fácil y rápido en términos astronómicos. 4.500 millones de años le parecen a los astrónomos una cosa que es normal para un sistema planetario. Pues bien, para el sistema solar y para el Sol. Pues bien, al sistema solar le tomó apenas 100 millones de años, que es una 50ª parte del tiempo de vida para armarse. Bueno, claro que a los seres humanos nos toma incluso menos tiempo. Los seres humanos cuando tenemos ya completo el cuerpo ya así como desarrollado, lo tenemos, digamos, no sé, qué sé yo, me dirán los que sepan de eso, a los 6 meses, a los 7 meses, y podemos vivir 80 años. Entonces, los seres humanos, más o menos, a la 80ª parte de nuestra vida, ya tenemos todo el juego completico. Bueno, todavía nos falta un poquito que nos crezca el lóbulo frontal, ¿cierto? Y dejemos de ser de creer en el niño Dios y cosas de ese estilo. Después uno crece, pues, y le crece el lóbulo frontal y ya no cree en esas cosas. Bueno, una historia, digamos, increíble ya para ir, digamos, como les digo, en bajada, acercándonos al presente. Miren que esto ya se parece mucho a lo que estamos diciendo. Estamos diciendo entonces que aquí ya el sistema solar hizo la primera comunión y ya tiene cédula. En esta época, nadie en los textos en los que se habla de la historia del sistema solar ha pensado ¿y qué se veía en el cielo de esos planetas? Todo el mundo dice, bueno, ya estaban los planetas, ya todo listo, choques por allá, choques por allá. ¿Y qué se veía en el cielo de esos planetas? Pues bien, resulta que si nos vamos otra vez para atrás, ustedes recordarán que un poquito después de que naciera el sistema solar, cerca a nosotros explotó una segunda supernova. Pues los astrónomos no han podido o no pueden entender cómo es posible que 2 supernovas exploten una seguida de la otra en tan poco tiempo. La única explicación que hoy tienen los astrónomos, y este es un trabajo que leí hace poco en una revista de un astrofísico holandés, la única explicación que tienen los astrónomos es que en ese entonces el Sol no estaba solo. El Sol nació en el seno de una nube acompañado de 1.000 y hasta 10.000 hermanas, como él, o más grandes o más pequeñas que él, que rodeaban al Sol en un volumen que no era más grande que 10 años luz. El cielo de esos tiempos era un cielo fantástico, era un cielo, imaginen que en el cielo nuestro, ¿cierto? Si usted, digamos, dice, quíteme en todas las estrellas que están más allá de 10 años luz, le quedan como 3 o 4 estrellas en el cielo. El cielo le quedaría completamente oscuro. En ese entonces, cuando usted decía, a ver, muéstrame solamente las estrellas que están a 10 años luz, usted veía 10.000 o 1.000 estrellas en el cielo, que son más o menos el número de estrellas que usted ve normalmente hoy. El cielo era espectacular. Estábamos acompañados y eran las hermanas. Los astrofísicos son tan berracos, que incluso hoy hay un satélite que va a salir a hacer una cosa que es increíble, pues con niños muriéndose en África y todo. Hay unos astrofísicos que van a lanzar un satélite de $500 millones para buscar las hermanas del Sol. Ocurrió en el sistema solar una de las etapas, digamos, que más malos recuerdos les dejaron a los planetas y a las lunas de todo el sistema solar. Se la llama la etapa del bombardeo tardío. Se la llama así por una razón muy sencilla. Todos estaban ya tranquilos, ya estamos completos, no estamos esperando como que esto evolucione y que aparezcan los pescados y las cosas, y vamos para adelante. No, nada de eso. El sistema solar se tenía bien guardado, que a los 300 millones de años empezaron a llover piedras en todo el sistema solar. Empezaron a llover piedras. Aquí hay una muestra de que eso sí fue así. Cuando vean la luna, hoy, creo que estamos en una fase avanzadita de la luna, cuando vean hoy la luna y miren los mares y el conejito de la luna y miren los rayos que salen de los cráteres de la luna, lo que ustedes están viendo ahí son las huellas de ese periodo. Es como si la luna fuera un niño al que le dieron una pela cuando estaba chiquita y todavía tiene los correazos marcados. Véalo ahí. Le dieron duro. Miren estos huecos que ustedes están viendo aquí, que se llaman los mares lunares. Aquí está el conejito, miren el conejito, ¿cierto? Y aquí está el cuerpo del conejito. ¿Sí lo vieron? Bueno, ahora mire esta. Este es el pelo de una señora. Aquí está la cola de caballo. Aquí están los ojos de la señora. Aquí está la nariz y la boca. ¿Cierto? Y esto que aquí es el collar.
Ajá, sí, eso les pasa por no mirar la luna. Bueno, pues resulta que estas cosas, el pelo de la señora, que es pelo y no cráter, es un cráter. Es un cráter inmenso producido por cuerpos enormes que además de ser cráter, digamos, corresponde a un lugar que se llenó de lava, que salió del interior de la luna y que llenó el hueco del cráter. El cráter más grande de todo el sistema solar está en la luna. Es un cráter que mide 2.500 kilómetros de diámetro. Para imaginarse lo que son 2.500 kilómetros de diámetro, son como desde La Guajira hasta Perú. Es un cráter, estamos hablando de un hueco. ¿Sí me entienden? Un hueco que va de La Guajira a Perú, ¿cierto? Y la profundidad del cráter son 12 kilómetros, o sea, la altura. Entonces usted se para y dice que en el Everest, estoy en el Everest de la Luna. No estás en el Everest, bueno, estás en el borde de un cráter. Y para mirar al otro lado tenés que coger un avión y volar 4 horas en el avión para llegar al otro lado. Es un cráter, pero eso es respetable, pues. Esto que le pegó aquí, yo no sé por qué no partió en dos a la Luna. Es que no es suficiente. Imagínate que el cráter es más grande que la Luna. Si es más grande, ¿cómo puede un cráter ser más grande que la Luna? Imagínate uno con un barro más grande que uno. No, la razón es muy sencilla. Es más grande en el sentido de que el diámetro de la Luna es como de 3.000, el diámetro es 3.000 kilómetros, creo, 3.400, y el cráter es 2.500, pero es porque es en la superficie de la Luna. Este objeto que hay aquí, que parece mucho a la Luna, es Mercurio, y está lleno de huecos. No es acné, es resultado del bombardeo tardío. Y este que hay aquí es Calixto, que estaba por allá con el papá Júpiter, que no le dejaba pegar a los hijos, y nada de eso, papito, también sufrió. El culpable de todo esto fue el mismo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todos ellos fueron los culpables de que sucediera esto. Entonces, el bombardeo tardío hoy se cree que es debido simplemente a la migración de los planetas gigantes. El 24 de febrero se formaron las atmósferas de los planetas, o sea, el aire que estamos respirando contiene en parte nitrógeno, que se formó más o menos cuando el sistema solar apenas tenía 700 millones de años. Lo fabricaron el 24 de febrero. Voy a saltarme la nube de Oort y voy a ir derecho a algo que me parece muy interesante, y es lo que sucedió el día 5 de abril del año planetario. El día 5 de abril del año planetario, algo milagroso pasó aquí. Si usted creía que hacer piedras con polvo era difícil, mira la volqueta, mira cómo es el polvero y las piedras. Si eso le parece difícil, ahora imagínese coger rocas que forman un planeta. El planeta tiene algo de agua que cayó en cometas, y de repente en el agua, las sustancias que hay en el agua empiezan a reproducirse solas. Y si se reproducen mucho, se controlan. Y se pasan información, una sustancia de un lugar a otro. Y por aquí llega un ácido graso y encierra una sustancia. Y de ahí adentro empiezan a ocurrir reacciones químicas distintas de las de afuera. Y con el tiempo todo lo que ocurre adentro empieza a especializarse, y al final usted tiene una célula viva. Y eso solo sabemos que ocurrió en un único lugar, y fue en la Tierra, el 5 de abril del año planetario. O sea, cuando el sistema solar tenía 1.200 millones de años. O sea, ese día, de alguna manera, subieron salario en el sistema solar. Las cosas eran aburridas, eran tranquilas, y ese día apareció la vida en el sistema solar. Miren el tamaño de la Luna en ese entonces. La Luna era 4 veces más grande en ese entonces. Era una pepota gigantesca. La vida, creería uno, es buena. Le enseñaron a uno en clase de biología que la vida es, ¿cierto? Y hay que cuidarla. Pero resulta que para un planeta la vida tiene sus inconvenientes. Primero, consume recursos como un chucho. O sea, una cosa es mantener un charco. No, sino que le mantenga la temperatura y que llueva. Ese charco se mantiene. Otra cosa es mantener un cultivo de bacterias, ¿no? Hay que meterle a eso hay que meterle aminoácidos, ¿sabes? ¿Dónde conseguimos materia orgánica para que se alimente esa cosa? No le vas a calentar mucho que se muere, ¿cierto? Otra cosa es mantenerla. Pues bien, hubo una cosa, digamos, peor que tener unas células primitivas en la Tierra, y fue que algunas de esas células que comían sustancias orgánicas en el ambiente se inventaron un chistecito que le costó a la Tierra una cosa dolorosa, y el chistecito se llamó respiración del oxígeno. Se llamó metabolismo utilizando, metabolismo, emitiendo oxígeno. También la llamamos modernamente fotosíntesis. La fotosíntesis, estoy hablando de la producción de oxígeno a partir de luz. Es un invento muy natural. O sea, usted es una persona que vive, por ejemplo, es una persona que vive en la calle, y entonces vive de lo que se encuentra en el piso. Y un día dice, pero yo porque estoy buscando cosas en el piso, en las canecas, voy a hacer así, voy a poner la mano en el sol y que el sol me alimente, ¿cierto?
sucede. En la India se ve mucho. Eso le sucedió a alguno de estos organismos, se ve mucho porque es que allá hay los ascetas, ¿cómo es que llaman? Sí, que viven 40 años sentados sin comer, yo no sé cómo pues, claro que uno está sentado no necesita comer. Entonces, así le pasó a unos microorganismos que se inventaron la fotosíntesis. El problema es que la fotosíntesis produce oxígeno, y el oxígeno se chupa el metano de la atmósfera de la Tierra, y el metano es uno de los mejores gases de invernadero. Curiosamente, en esta etapa, estamos hablando del 4 de julio, ¿ya? Casualidad, el 4 de julio, por culpa de un grupo de abominables personajes que consumieron todos los recursos del planeta, la Tierra se congeló y se convirtió en una bola de nieve. Es una Tierra en la que bajó la temperatura básicamente por la presencia del oxígeno. Además, el oxígeno es otra cosa, y es que el oxígeno es terriblemente dañino, terriblemente venenoso, y mató un montón de vida adicional. Pero tengan en cuenta que este gráfico que puse aquí no es el gráfico de esa época. Ustedes ven aquí a Colombia congelada, ¿cierto? En esa época Colombia no existía, ¿cierto? Es importante pues entender eso. Por más o menos el 23 de noviembre, que ya estamos llegando al final, yo sé que todos queremos comer y sobre todo no queremos editar mucho la conferencia, el 23 de noviembre a la medianoche, o sea, cuando el sistema solar tenía unos 4.760 millones de años, a Venus le dio por cambiarse la cara, se hizo un cambio extremo. Toda la corteza de Venus, se sabe hoy, fue completamente renovada a punta de volcanes. Es un detalle interesante para los que les interesa Venus, que es un planeta bastante caliente y yo creo un poco aburrido, si no es porque ocurre simultáneamente con otro milagro fantástico. Y es hasta la época de la que estamos mencionando aquí, y es 4.160 millones de años, o sea, el 23 de noviembre, a ver, retrocedamos otra vez un momentico aquí, la vida apareció en la Tierra el 5 de abril. 5 de abril, el 5 de abril es más o menos la Semana Santa. Y hasta el 23 de noviembre, la vida empezó a organizarse para formar organismos macroscópicos, multicelulares, diversísimos, como estos trilobites que fueron muy populares en esta época. Esta es la época en la que aparecen los bichos que nosotros conocemos. 23 de noviembre, mientras que desde el 5 de abril hasta esta época lo único que habían era puras bacterias y cosas microscópicas. El 19 de diciembre, o sea, cuando el sistema solar tenía 4.500 millones de años, ocurrió el milagro que todos los astrónomos aficionados le hemos agradecido al cielo que haya ocurrido, y se formaron los anillos de Saturno. Mira una cosa muy curiosa, Saturno no tiene los anillos planetarios desde que nació, y la razón de ella es que cuando nacieron Saturno y Júpiter eran calientes como una estrella, casi como una estrella, y entonces las partículas digamos, de los anillos se derretirían en presencia de estos cuerpos. Tuvieron que esperar mucho tiempo para que se formaran, digamos, esos anillos. Esos anillos que usted está viendo entonces ahí, en Saturno, no lo vieron los trilobites. Los trilobites que usaban telescopio en esa época miraban hacia Saturno y no había anillos en Saturno. Pero lo que es más interesante es que dentro de 100 millones de años tampoco van a estar ahí. O sea que nos tocó, digamos, un poco de milagro la época en la que tenemos unos anillos planetarios. 10 de la noche del 31 de diciembre, imitando, como les digo, al maestro Carl Sagan, y aparecen entonces los primeros homínidos. Estamos lejos todavía de los seres humanos y aparecen cuando ya, digamos, el año se ha acabado, ya se ha hecho todo lo que se iba a hacer, se asistió a los congresos, todas las rumbas, todos los exámenes del año, y estos bergajos se vinieron a perder la fiesta y aparecen apenas 2 horas antes de que termine. Bueno, claro, esos son típicos, ¿cierto? Aparecen para comerse el mejor licor y la mejor natilla. Bueno, 10 de la noche, estamos hablando entonces de los primeros antepasados, esto corresponde, me da pena aquí, no puse, entre más o menos a unos 5 millones de años. Y como decía al principio, a las 11:59 y 56 del 31 de diciembre aparece la primera historia de una pulga sobre esos 4.500 o 4.600 millones de años que acabo, digamos, de narrar. Este es el momento entonces en el que sale la teoría. Hoy, por ejemplo, esta conferencia la estamos dictando a unos milisegundos de acabarse el año. Pues, si dijéramos que el año se acaba, lo voy a decretar cuando se acabe esta conferencia. El año planetario termina solo cuando acabe esta conferencia, y solo a partir de ese punto uno puede empezar a contar lo que nos espera. Y lo que nos espera
lamentablemente, no es muy prometedor. Desde que el Sol nació, su luminosidad, su brillo, ha aumentado aproximadamente en un 30%. Es más, el hecho de que haya aumentado es lo que hace que hasta ahora la Tierra haya sido tan cómoda para vivir. Pero en un par de miles de millones de años, 1.000 millones de años más o menos, la Tierra se va a desecar al girar alrededor de un Sol que va a crecer y va a crecer hasta convertirse en una nebulosa como la misma nebulosa de la que se formó. Va a devolver la mayor parte de su masa, bueno, no, la mayor parte de su masa no, va a devolver más o menos la mitad de la masa de gas y polvo, o la mitad de la masa de gas que capturó al principio y que lo formó, la va a devolver otra vez al medio interestelar y va a formar estas espectaculares estructuras que veremos. En ese entonces, antes de que esto ocurra, seguramente las lunas de Júpiter se van a parecer mucho a la Pandora de Avatar, y después de que el Sol se convierta en este objeto tan especial y quede desnudo su núcleo, vamos a vivir en un planeta, en una Tierra seca naturalmente, muy fría, alrededor de un objeto muy compacto, llamado una enana blanca, que tiene aproximadamente el tamaño de la Tierra y que va a ser el remanente, digamos, y el final de esta historia. Bueno, muchísimas gracias.